Hola, yo cruzo personas indocumentadas y te quiero contar mi historia. La ventaja de andar en estos trabajos es que uno cobra lo que quiere, le sacas todo el dinero que quieras a las personas. Esto porque tengo que pagar cuota a la mafia y a la misma policía. Aparte, yo debo de ganar algo de dinero, así que mis servicios no son nada baratos. En fin, en el desierto de Arizona existe una zona que tiene una menor presencia de la patrulla fronteriza. Es una zona bastante peligrosa para pasar, pues en esa zona habita un nahual, o como le dicen los gringos, un skinwalker. Yo cruzo por esa ruta cuando no queda de otra. Esto que voy a relatar ocurrió allá en el 2015. Iba a cruzar a 11 hombres, 3 mujeres y 2 niños que iban solos. Cruzar el desierto caminando es muy complicado. Hay muchas serpientes de cascabel, gatos monteses, entre otras alimañas. Todo el tiempo hay que estar al pendiente de los felinos, porque cuando traen hambre son muy peligrosos. Así que siempre hay que estar sacándoles la vuelta. Eso a veces alarga la ruta y la hace más cansada. Luego hay zonas que son en picada. Todo el suelo está lleno de piedras y es fácil tropezarse. Al tercer día comenzaron los problemas, pues algunos se confiaron y llevaron poca agua. Claramente nadie quiere compartir de la suya, ya que un trago que compartas es un trago menos que tendrás. No nos podemos retrasar por ningún motivo. Si alguien sufre una herida y no puede seguirnos el paso, se va a quedar atrás, no importa que se trate de una mujer o de un niño. O te acoplas o te quedas en el desierto. Al cuarto día ya la gente se estaba comenzando a desesperar, esto por la escasez de agua y de alimentos. Los tranquilicé diciéndoles que por la tarde llegaríamos a una zona donde hay galones de agua. Están escondidos entre las rocas. Estábamos como a 6 kilómetros de llegar a la zona del agua, cuando una de las mujeres tuvo una caída y se fracturó el pie. Pudo seguirnos el paso como por 20 minutos, hasta que se quedó atrás. Finalmente llegamos a donde debían de estar los galones. El problema es que estaban rotos, no había agua. La patrulla fronteriza los había encontrado y tirado el líquido los muy malditos. No nos quedó de otra que seguir caminando. Todo empeoró cuando más adelante nos detectó la patrulla fronteriza. La única manera de escapar era entrando a la zona del nahual, así que comenzamos a correr a toda velocidad. Claramente los niños no pudieron seguirnos el paso. Todos corrieron con desesperación, pues sabían que si eran atrapados, no solo iban a perder el dinero que ya me habían pagado, sino que también podían ir varios meses a prisión y quedarían fichados. Corrimos un buen rato y logramos librarnos de los gringos. Ahora solo nos quedaba sobrevivir en aquella zona, pero atravesarla tomaría un día entero. Nos tomamos un rato para descansar, pero no creía que fuera el momento oportuno para comentarles de la situación de peligro en la que nos encontrábamos. Volvimos a retomar el paso. No pasaron ni 10 minutos cuando nos topamos con unos restos humanos. La gente se asustó. Yo simplemente les recordé que ya no había forma de volver, y si entraban en pánico, terminarían muertos sin duda. Una hora después se terminó el agua, así que decidí tomar un riesgo bastante grande. Nos desviamos para ir a un charco de agua. Era muy pequeño, y el agua que estaba ahí tardaba muchos días en juntarse, pues viene del subsuelo. El riesgo era que en ese charco es donde el nahual toma agua. Llegamos. Todos hicieron cara de asco, pues el agua estaba estancada y sucia. Tenía esa cosa verde que se forma con el tiempo y también olía a excremento. Era del nahual. Les dejé muy claro que esa era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda, así que si no tomaban agua, era mejor que se quedaran ahí sentados, porque iban a morir deshidratados. Un señor ya un poco grande se negó y simplemente se sentó en una roca, mientras los demás tomaban agua. Yo me percaté que el señor se quitó las botas, traía los pies destrozados, tenía muchas ampollas y decidió no continuar con nosotros.
Horas más tarde, todos escuchamos un grito desgarrador. El nahual había encontrado al señor. Nadie hizo preguntas. Algunos comenzaron a llorar más por miedo que por tristeza en realidad, pero todos seguimos adelante. Comenzó a oscurecer y me percaté que el nahual nos había rodeado. Nos estaba esperando en una bajada. Les dije a las personas que pararan. Tenía que pensar qué íbamos a hacer. No podía ver al nahual, pues esa cosa es del color de la arena. Se esconde bastante bien, pero podía escucharlo a lo lejos. Tengo el oído entrenado, así que solo yo notaba el sonido, pues es inconfundible. Es un ruido agudo y rasposo. Alguien debía servir de carnada, pero no sabía quién. Entre todos había un muchacho que no tenía familia en los Estados Unidos. Él ya me había pagado todo el dinero, así que lo separé del grupo para hablar a solas. Le dije que tenía que distraer al animal, ya que podía atacarnos. Le señalé dónde estaba y hacia dónde debía correr para librarse de él, pues esa cosa no era muy buena trepando. Al principio se negó, pero le aclaré que si íbamos todos por ahí, nadie iba a lograrlo. Moriríamos sin duda. Lo terminé de convencer cuando le dije que si lo hacía, le regresaría la mitad del dinero que me había pagado. Yo sabía que era imposible que lograra escapar del nahual. El muchacho comenzó a correr hacia donde estaba la bestia. Cuando ya estaba lejos de nosotros, le dije a los demás que ese era el momento de escapar. Ellos no entendían. Entonces les dije que íbamos a pasar cerca de un animal hambriento, pero que el muchacho sería la carnada. Creyeron que estaba bromeando, pero cuando el muchacho comenzó a gritar suplicando ayuda, entendieron que todo era real. Al momento de nuestro escape logramos ver al nahual. Era como un zorro gigante. Iba persiguiendo a ese pobre muchacho. El chico era rápido, así que logró alejar bastante al animal. Nadie volteó, solo escuchamos al chico gritar. El nahual lo había alcanzado. Estuvimos un día más en el desierto, pero logramos sobrevivir. El desierto es un lugar muy peligroso. Yo no le recomiendo a nadie que cruce por ahí, pero si están decididos, primero pregunten si van a pasar por la zona del nahual. Hola, buenas tardes. Quiero compartir mi historia de manera anónima. En marzo del 2022 decidimos cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, precisamente en Piedras Negras, Coahuila. Éramos un grupo de 7 personas. Nos pasaron varias series de acontecimientos extraños. La primera fue que al atardecer caminamos por la orilla del río Bravo aproximadamente 1 hora. Esto para alejarnos de las autoridades y escondernos de la migra. Eran como las 6 de la tarde cuando empezó a oscurecer. La persona que nos llevaba, o sea el pollero, nos dijo: vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no se detengan o se quedarán ahí. Están advertidos. Cuando dijo esto, nos percatamos que había unas huellas que salían del río hacia el monte, aproximadamente de unos 60 centímetros de largo, como de un pie humano, pero grandísima, y estaban recientes, como si alguien o algo acababa de salir del agua. Escuchamos ruidos extraños a lo lejos, como un jabalí, y entonces apresuramos el paso. Cuando cruzamos el río, pasamos en cadena, agarrados de las manos, pero ya no se veía absolutamente nada. El agua nos llegaba a la cintura, y justo cuando íbamos a la mitad, se escuchó que alguien o algo se aventó al agua, como una persona enorme. Avanzamos rápidamente, y el pollero solo gritaba: ¡avancen, avancen, no se queden atrás! Con mucho miedo cruzamos el río, pero no vimos nada. Ya fuera del agua, nos cambiamos de ropa y seguimos avanzando toda la noche, hasta que vimos que comenzó a amanecer. Decidimos refugiarnos bajo unos arbustos con espinas y descansamos unas 3 horas. Después continuamos caminando. Sentíamos que algo nos seguía por la noche, y es que, aún con la luna, no se podía ver absolutamente nada. Todo era oscuro. «¡Puta madre, nos perdimos!», dijo el pollero.
Algo no está bien. Nunca me había pasado esto. Ya era de madrugada, aproximadamente como las 2 de la mañana, y mejor decidimos parar. Entonces el pollero dijo: vamos a descansar. Mañana que haya luz continuamos avanzando. Habían unos árboles secos y la mayoría nos quedamos juntos en ese lugar. El pollero se apartó de nosotros. Una de las personas que iba con nosotros dijo: no me voy a separar del pollero, porque el cabrón es capaz de abandonarnos, porque ya está perdido. Se subió a un árbol seco y el coyote estaba debajo de ese mismo árbol. Notamos que se alejaron de nosotros un poco. Cuando ya nos estábamos quedando dormidos por el cansancio, comenzamos a escuchar unos gritos desgarradores de uno de ellos. No sabíamos si eran del pollero o del muchacho que lo siguió. Nosotros nos abrazamos y empezamos a rezar en la mente. No hicimos ningún ruido. Lo único que se escuchaba era el fuerte latido de nuestros corazones y de nuestra respiración. Nadie quiso asomarse ni fue a auxiliarlos porque no sabíamos a qué nos podíamos enfrentar. Se escuchaba como un jabalí o un marrano combinado con un rugido de oso. Era un sonido aterrador que nunca antes había escuchado ni he vuelto a escuchar, pero hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi mente. Cuando amaneció nos quedamos quietos. En eso se escucharon pasos y era el muchacho que siguió al coyote. Llegó llorando y vomitando. Dijo que se estaba quedando dormido cuando lo despertaron los gritos del pollero. Lo único que alcanzó a ver fue una sombra enorme que se movía muy rápido, pero no parecía ningún animal conocido. Esa cosa se comió al pollero, dijo entre lágrimas. Entonces nos armamos de valor y fuimos a ver. La escena era aterradora. Habían pedazos por todos lados. Lo único que quedó fue el tronco del cuerpo, pues no tenía manos ni cabeza. Como pudimos, seguimos avanzando y llegamos a una carretera. Estábamos deshidratados, hambrientos y muy cansados. En ese momento llegó la migra y nos llevó a todos, y ahí se terminó la pesadilla. Hola, buenas noches. Ya hace unos días he visto las historias que publicas. Creí que solo a mí me pasan cosas extrañas, ¿sabes? Te quiero compartir una experiencia paranormal. Soy un migrante, desplazado debido a mi orientación sexual. Tuve problemas con pandillas en mi país de origen, por lo tanto decidí salirme de ahí. El día que me salí de mi país era la víspera de San Miguel Arcángel, y desde que tengo memoria en mi familia hemos sido devotos de él. Recuerdo que pasé por última vez a mi parroquia a encomendarme a él para que me fuera bien en mi camino. Salí de Guatemala sin mucho problema, pero todo comenzó cuando llegué a la frontera de México en Chiapas. Llegué sin dinero, sin conocer, sin saber qué hacer. Lo que más quería era alejarme de la frontera y de mi país. Avancé como Dios me abrió camino. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando llegué a un pueblito llamado Escuintla, en el mismo estado. Me encaminé a buscar las vías del tren, usando la lógica para poder avanzar. Caminé y caminé. Todo alrededor era pradera y más pradera. Cuando iba cayendo el sol me sentía agotado, con hambre y sed. Entonces me senté a la sombra de un árbol inmenso, resignado a pasar ahí la noche. Junté unas piedras por si se acercaba algún animal por la oscuridad, pero aquí empieza una travesía que para mí fue algo extraño y aún no logro explicarlo. A lo lejos venían 2 personas, claramente distinguidos hombres jóvenes. Traían unas mochilas y unos palos a modo de bastón o bordón. Cuando estaban frente a donde me encontraba yo, me saludaron muy amablemente y uno de ellos me dijo: ¿qué haces aquí sentado? El camino es para adelante, sigue con nosotros, no te quedes ahí. Me comentaron que ellos también iban en dirección al norte. Sin dudarlo me levanté, me volví a poner los zapatos y los seguí. Llegamos cerca de las 9 de la noche a otro pueblito. Era una ranchería. Uno de ellos fue a buscar comida y regresó con suficiente para los 3.
Comimos y yo caí rendido. Al amanecer del día siguiente desperté. Ellos estaban sentados a una distancia considerable de mí y conversaban. Me sorprendí un poco porque parecía que no hubiesen dormido, no porque se vieran cansados, sino porque se veían igual que el día anterior. He de decir que en ningún momento me dieron miedo o desconfianza. Iniciamos una nueva jornada de camino. Por varios días caminamos juntos y en el camino encontrábamos ranchos de gente humilde que nos abrieron las puertas de sus casas y nos ayudaron de gran manera. La parte que nunca olvidaré y que fue algo paranormal según mi criterio es cuando íbamos caminando hacia una localidad llamado Guanacastal. Jamás podré olvidar ese nombre. La mayor parte del tiempo intentábamos caminar de noche, esto para evitar a la migra. Esa noche, por el camino que tomamos, habían unos cuantos vagones tumbados a lo largo de las vías del tren. A mí se me hizo un poco extraño, pero no dije nada. Mis compañeros me dijeron que era porque en ese lugar, hace algún tiempo, hubo un descarrilamiento que cobró varias vidas. Cuando me lo dijeron me persigné de inmediato y recé una breve oración en mi interior por el descanso de esas almas. Seguimos nuestro camino y más adelante había un riachuelo que teníamos que cruzar caminando. Me detuve para quitarme los zapatos y no mojarlos. Era ya de madrugada, cuando de pronto escuché como unos pasos y me percaté de que era una niña que estaba parada justo detrás de mí. Nos habló y nos dijo: «Hola, síganme y yo les muestro un camino rápido para llegar al pueblo». Créanme, en ese momento se me heló la sangre, se me paralizó todo. Justo iba a voltear a verla otra vez, cuando uno de ellos, que estaba a mi lado, me echó el brazo en el hombro y me dijo que no volteara a ver, que solo siguiera caminando. Estaba muy nervioso y lo único que pude hacer en ese momento fue invocar mentalmente la ayuda y la protección de San Miguel Arcángel y Santa María Purísima. No sé en qué momento cruzamos el riachuelo. Ya cuando estábamos del otro lado, seguí caminando descalzo. Sentía que todo me temblaba y escuchaba cómo la niña o esa cosa nos llamaba. Se carcajeaba de una forma grotesca y se soltó un hedor como a heces de marrano. Apestaba todo el lugar. Entonces recé sin parar mentalmente. Llegamos al pueblo. Nuestro miedo era palpable. Ya no había un alma en aquel pueblo, pero pudo más el cansancio y me quedé dormido. Seguimos al día siguiente nuestra travesía. Yo llevaba ya mis pies llenos de ampollas. En eso vemos que venía un ancianito con una carreta jalada por un caballo que llevaba leña. Uno de los que iba conmigo le dijo que si fuera tan amable de poderme llevar en su carreta, pues ya no aguantaba caminar más. Muy amablemente me dejó subir y avanzamos. Habíamos quedado de vernos en la entrada del siguiente pueblo, pues ellos iban a pie. Ahí fue la última vez que los vi. Cruzamos un retén que había de migración sin problema alguno. Solo nos vieron, pero no me detuvieron. El señor me dijo que actuara normal. Llegué al pueblo, esperé y esperé. Sin embargo, nunca llegaron. Quiero creer y pensar que fueron enviados por un ser superior para cuidarme en esta travesía. Pude seguir y llegar hasta la frontera norte, y bueno, esa ya es otra historia. Esas personas solo me dieron sus nombres, por lo cual le agradezco a Dios por haberlas puesto en mi camino, y que por donde quiera que estén sigan cuidando y guiando a otras personas como lo hicieron conmigo. Gracias, Historias de Terror. Les mando un gran saludo. De joven viajé sobre el lomo de la bestia, así se le llama al tren en el que nos subimos los migrantes. Iba acompañado por mis 2 hermanos, dispuestos a cumplir el sueño americano. Somos de Honduras y nuestro destino era cruzar el territorio mexicano para después llegar hasta la tierra prometida. En el camino mirábamos cómo se subían y bajaban colegas soñadores igual a nosotros. También nos ayudó mucha gente bondadosa
Sin embargo, antes de alcanzar la frontera, el cansancio comenzó a sentirse cada vez más en nuestros cuerpos. Dormíamos a ratos a causa de la fatiga. El tracaleo de las vías arrullaba nuestro peregrinaje. Nadie me creyó jamás que en la madrugada el viento me murmuró algo siniestro al oído. Claramente escuché cómo me decía: «Te vas a cruzar con muchos demonios en tu camino al paraíso». Abrí mis ojos y vi que la mayoría de los migrantes dormían. A mi lado descansaba mi hermano mayor. Lo desperté con cierta desesperación. «José, José, despierta». Repetí varias veces hasta que levantó su cabeza. Entonces aproveché para preguntarle: «Oye, ¿me susurraste algo?». José me miró desconcertado, tomó su manta y se cobijó hasta la cabeza de nueva cuenta. Entonces, frente a nosotros, vi la silueta de un hombre que nos vigilaba, cubierto por la penumbra. Eso me dio mala espina. «¿Acaso no te das cuenta?», me preguntó la sombra con una voz como salida de ultratumba. «¿Qué cosa?», repliqué molesto. La siniestra figura se puso de pie, bostezó y dijo: «Que tu hermanito menor se cayó hace rato mientras dormías». Apenas terminó de hablar la sombra, y cuando me di cuenta, vi cómo se arrojó desde el tren hacia las vías. La bestia iba a toda velocidad, por eso ya no supe más de esa cosa. Estremecido me tiré encima de José. A gritos despertamos a todos los demás migrantes. Lloramos y despedimos a mi hermano, sin posibilidad de volver para buscar su cuerpo. Esa es mi corta historia. Gracias por su atención. Quiero compartir mi experiencia con ustedes, luego de haberme encontrado con su canal y con el relato de la migrante, que me hizo recordar también lo que yo viví hace algún tiempo, cuando emprendí esa misma travesía. Será anónimo y espero que sea del agrado de todos los seguidores de esta comunidad. Mi historia de terror ocurrió hace casi 10 años, cuando decidí aventurarme e irme a trabajar a los Estados Unidos, aunque en ese momento el ser migrante era una especie de anhelo que tenía desde niño, ya que en mi familia la migración temporal a Estados Unidos es toda una tradición. Gracias a la aventura que tuve, sé que jamás volveré a realizar un viaje como ese. La preparación que tuvimos nunca pensé que sería así, desde tener tenis cómodos hasta garrafas de agua que eran pintadas de negro para evitar que el agua del interior hiciera efecto de espejo y evidenciara nuestra posición. Éramos 12 los migrantes y solamente uno el coyote. Por seguridad de quienes se sientan tentados a investigar, no diré los lugares ni de México ni de los Estados Unidos por donde pasamos. La primera prueba era el río Bravo, que con mucho esfuerzo cruzamos. Una mujer que iba con su hijo de 3 años casi se ahoga, pero otro compañero logró sostenerla y evitar que pereciera en ese lugar. Al llegar al otro lado, ya en Estados Unidos, no hubo tiempo de celebrar porque solamente habíamos entrado al territorio y todavía faltaba mucho trayecto para llegar a la ciudad donde nos esperaba una casa de seguridad. De inmediato, el coyote nos dijo que corriéramos a escondernos, ya que la migra no tardaría en pasar por ese lugar. Así lo hicimos. Corrimos y nos escondimos detrás de unos arbustos. La patrulla pasó a menos de 100 metros de nosotros y no se percataron de nuestra presencia. Apenas comenzaba nuestra aventura y por el momento solo diré que no todos terminamos el viaje. La caminata era de días y el tiempo no dependía de la distancia, dependía de nuestro ritmo al caminar. El desierto no es un camino cómodo, es desigual y debemos estar atentos por donde pisamos, porque hay serpientes venenosas y escorpiones. Debido a que el coyote era quien iba a la cabeza del grupo, los animales eran vistos a tiempo y no tuvimos ningún incidente con ellos. Nos deteníamos cada cierto tiempo para poder tomar algo de agua y descansar. La mujer cargaba a su hijo por momentos y por otros momentos le pedía que caminara.
El pequeño obedecía de inmediato a su madre, pero tras horas bajo el sol y caminando con sus pequeños pasitos, el niño lloraba y pedía que su mamá lo cargara, y en más de una ocasión le pidió que ya se fueran a su casa, pero todos sabíamos que ya no había regreso. La noche cayó y nos acomodamos de acuerdo como el coyote nos había instruido. Nos encontrábamos detrás de una zona de arbustos y estábamos escondidos en caso de que algún helicóptero pasara, nos dijo. Si la migra llegara, corran hacia ese monte que se ve cerca, yo los estaré esperando ahí, pero si me llegan a atrapar y ustedes piensan que pueden hacer el viaje solos, lo único que deben hacer es seguir hacia el norte, pero si no se sienten capaces de continuar por su propio pie, entonces mejor entréguense a la migra. Afortunadamente para nosotros no pasó nada por la noche. Yo escuché un helicóptero a lo lejos, pero no se acercó a donde estábamos. Al salir el sol, continuamos con la caminata, y debido a que tenía una molestia en el tobillo por haber pisado mal el terreno, me retrasé un poco. Estaba a unos 20 metros de ellos. Fue entonces que las cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuché que detrás mío un hombre hablaba. «Oye, ayúdame». Me detuve y giré para mirar, pero no había nadie. Yo sabía que era el último y no habíamos encontrado a nadie más. Continué caminando y 20 minutos después volví a escuchar algo. «Oye, estoy atrapado, ayúdame». De nuevo me detuve para ver qué era eso, pero no había nada. Entonces miré que un arbusto se movía de forma extraña, ya que no había viento. «¿Qué haces?», me gritó el coyote a casi 50 metros adelante. Le señalé el arbusto, pero él solo me dijo, «Date prisa o te quedarás atrás». Caminé hasta alcanzar al grupo y le conté lo que creía haber escuchado. Él negó con la cabeza y dijo, «Escuchen, debemos seguir adelante. En ocasiones el calor nos hace ver o escuchar cosas que no existen, pero no deben asustarse, ya que es solo el efecto del calor extremo». Después de eso tomamos un descanso y aproveché para ponerme un poco de pomada que un compañero de viaje me dio. «Debí traer polvito mágico, ese te ayudaría en estos momentos», me dijo el coyote, pero yo lo rechacé, pues nunca me interesó probar esa mierda y no empezaría en ese punto de mi vida. Reanudamos el camino después del descanso y la comida y no tardé mucho tiempo para rezagarme otra vez. Pasó casi media hora cuando escuché la voz de alguien a mis espaldas. «Están yendo por el camino equivocado», dijo la voz. Me detuve y me quedé pensando en lo que nos dijo el coyote sobre que por el calor escuchábamos ruidos que no existían. Bebí un poco de agua y continué caminando. «Tengo sed, ¿me das un poco?». Giré, pero de nuevo no había nadie, solamente arbustos y cactus. Continué mi camino y casi de inmediato lo volví a escuchar. «Están perdidos, pero yo sé el camino». Intenté buscarlo con la vista, pero nada, así que apresuré el paso. Sabía que tenía que alcanzar al grupo que estaba muy adelante de mí, unos 100 metros tal vez. De pronto, nuevamente, «Detente y dame agua, por favor». Se volvió a escuchar, pero no hice caso y continué casi corriendo. No corría porque no podía. «Ese coyote los lleva con la migra, es un traidor». Yo seguí sin hacer caso a aquella voz y continué a paso veloz. El grupo ya se encontraba a menos de 50 metros. «Tengo sed, dame agua o tu sangre». El miedo hizo que el calor y el dolor desaparecieran y comencé a correr hasta que alcancé al grupo. Me miraron asustado, por lo cual pensaron que me había mordido alguna serpiente, pero lo negué con la cabeza. Les señalé hacia atrás y les expliqué lo que había pasado. «Ya les dije que por el calor se ven y se escuchan cosas», dijo nuevamente el coyote, pero yo no le creí. Había algo más en el desierto.
Continuamos caminando y ya no volví a despegarme de ellos. Aunque el dolor me había regresado, no me importó y mantuve el paso de los demás. La segunda noche llegó y nos acomodamos igual que la anterior, siempre detrás de arbustos grandes para ocultarnos de los helicópteros. La noche fue igual de tenebrosa que la primera, no por algo sobrenatural, sino por los animales del desierto. A mí me daban miedo los escorpiones, pues no quería que ninguna de esas cosas me picara estando tan lejos de un hospital. A medianoche, un grito nos despertó. Era la mujer que llevaba al niño. En un principio pensé que alguien había intentado abusar de ella. Sin embargo, ella señalaba hacia el interior del desierto con mucha desesperación. «¡Rápido! ¡El coyote! ¡Algo se llevó al coyote!», nos dijo entre lágrimas de miedo y preocupación. Primero buscamos al coyote entre nosotros, pero no estaba. Ahí, alguien dijo que tal vez había ido al baño, pero no era así. Primero escuchamos un ruido. Él se levantó y se acercó a los arbustos. Entonces, algo lo tomó de los pies y lo jaló con mucha fuerza y desapareció de mi vista, relató entre lágrimas la mujer. Gritamos su nombre y lo buscamos por todo el lugar, pero no lo encontramos. No pudimos dormir más esa noche. Mirábamos constantemente a todas partes buscando al coyote sin tener suerte, pero lo que más nos preocupaba era que algún animal nos estuviera acechando. Al salir el sol, volvimos a buscarlo, pero no había ni rastro de él. Tampoco habían pisadas de algo más. Solamente desapareció sin dejar huella. No tuvimos de otra que continuar con nuestro camino, y a los pocos minutos comencé a rezagarme otra vez. El grupo se encontraba para entonces unos 40 metros adelante mío. De pronto, «¡Ayúdame! Ese ser me atrapó». Se escuchó la aparente voz del coyote. Me giré, pero no había nadie. No sé por qué, pero algo me hizo creer que esa voz no era la del coyote, sino más bien una especie de carnada para que yo me acercara. Así que seguí caminando. «Dame tu sangre». Se volvió a escuchar esa voz. Creo que fue la primera que escuché al inicio. Corrí hasta alcanzar al grupo y me coloqué en medio de ellos. Sentía mucho dolor, pero no perdía el paso. Prefería perder un pie a dejar mi vida en ese lugar. Casi media hora después, alguien gritó: «¡Se lo llevó! ¡Algo se lo llevó!», gritaba un joven de no más de 18 años y señalaba el camino por donde habíamos pasado momentos antes. Vimos que algo se movía a casi 100 metros. Corrimos. En un principio pensé que quizá era un coyote real quien nos estaba atacando, pero en ese instante recordé las voces que había escuchado y supe que no estaba alucinando, pues sí había alguien o algo más en ese desierto. El joven que en un principio gritaba fue quien llegó primero y luego llegamos los demás. Miré cómo ese joven que nos había advertido sostenía con fuerza de las manos a su amigo para que no se lo llevara, y un extraño hombre de piel casi roja lo tenía agarrado de las piernas tratando de llevárselo. Comenzamos a golpear al extraño hombre que frente a nosotros empezó a cambiar de forma. Su piel se tornó color arena, su cuerpo se alargó y sus manos se contrajeron al cuerpo hasta casi desaparecer. Aquel hombre ahora medía más de 5 metros y parecía una serpiente mutante. Era una aterradora mezcla entre serpiente y hombre. Nos agrupamos y le lanzamos piedras. De repente, un disparo puso en alerta a esa cosa. Creí que era la migra, pero al ver hacia atrás miré a un ranchero estadounidense que apuntaba su arma a la criatura frente a todos nosotros. Aquel ser se hizo más pequeño al instante, casi del tamaño de un ratón, y se escabulló entre la maleza. El ranchero, con su acento gringo, nos preguntó en español si todos estábamos bien. Entonces le mostramos al joven que había sido jalado por la criatura.
Tenía algunas heridas por haber sido arrastrado por aquel agreste terreno. El ranchero atendió sus heridas y nos brindó su ayuda. Yo pensé que llamaría a la migra, pero en cambio llamó a un amigo y nos llevaron a su rancho que estaba cerca de ahí. Escuchen, chicos, esos seres cazan a los migrantes. Mis amigos y yo tratamos de cazarlos, pero casi siempre se escapan esas cosas. No sabemos bien qué son, pero los llamamos los cambiaformas. Nos advirtió con seriedad. Después de recuperarnos, nos llevó en su camioneta a la ciudad y nos deseó suerte. Me habría gustado visitarlo antes de regresar a México, pero vi en las noticias que un hombre había desaparecido en el desierto y que las autoridades estadounidenses sospechaban de los traficantes de personas, pero yo sé que no fueron los coyotes, fue esa cosa que caza humanos en el desierto. Ahora sé que no todas las muertes en el desierto son causadas por la naturaleza, ya sea por el calor o los animales venenosos. Sé que también hay monstruos que habitan esa zona y se alimentan de las personas que cruzan para buscar una mejor vida, sin saber que esas criaturas los esperan para terminar con las suyas. Amigos, espero les haya gustado el video. Muchas gracias a todos por su apoyo y nos vemos en la siguiente historia. Hasta la próxima. Hola, historias de terror. Prefiero que me llames Fátima para resguardar mi identidad, puesto que debido a la historia que te contaré a continuación, creo es mejor mantener ese perfil. Soy Fátima y vivía en San Juan La Laguna, Guatemala, hace unos 16 años atrás. Por asuntos económicos y por no concluir mis estudios de nivel básico, es decir, la preparatoria, no podía conseguir trabajo fácilmente y mi familia necesitaba el dinero, ya que por ser de escasos recursos, lo que hacíamos era cultivar granos en una finca que quedaba como a 5 kilómetros de la casa. Pero el salario era absurdo y al mismo tiempo veía cómo mi prima mandaba sus remesas a mis tíos. Entonces, como la mayoría, decidí irme a los Estados Unidos y probar suerte allá. Empecé poco a poco a juntar el dinero necesario hasta que un día lo obtuve y aquí comienza mi historia. En mi travesía por buscar mejores oportunidades y porque decían que de aquel lado me iban a pagar en dólares el día, el coyote, que era muy conocido en mi pueblo, me convenció rápidamente rebajando el precio del viaje, ya que por ser paisanos y viejos conocidos, me dio mucha confianza, pues me fui de mojada y viajé con él a México. Nos dirigimos a Sonora, un lugar con un calor extremo. En el camino encontramos a más migrantes, pero un grupo de hombres me dice que mi escuálido cuerpo no aguantaría el viaje hasta los Estados Unidos, aunque realmente eso no me preocupó. Ya estando en Sonora, llegamos a un altar donde vi todo tipo de artilugios, en tiendas con imagen de la Virgen de Guadalupe. Compré cosas discretas para que la migra no fuera directo a mí si en dado caso llegaba a suceder. Entonces, recuerdo haber comprado unas bolsas de basura y llevé bastante agua junto a una medallita de la Virgen, ya que estábamos bien sabidos de que el camino que emprenderíamos sería bastante difícil. Luego de unas horas, llegada la noche, el pollero me subió a una minivan junto a más personas y empezó el viaje. Me encomendé a todos los santos que recordaba y de pronto nos bajaron deprisa en un lugar muy desierto. Junto al pollero y otros compañeros de Honduras empezamos a caminar sigilosamente, ya que el pollero nos comentó
que en algunas granjas los rancheros estaban bien preparados, rodeando sus pertenencias con perros y otras cosas por si les querían robar su ganado, aunque nuestras intenciones no fueran esas. Seguimos nuestro camino. Esa noche no recuerdo cuánto caminamos, pero sudamos un montón, ya que aunque por la noche es bastante frío el clima, el calor del día se podía sentir hasta los pies, y de tanta caminata me dolían muchísimo ya. Me di cuenta que yo era la única mujer en el grupo, pero tenía una única meta, por eso no le presté mucha atención a ese hecho. Siempre he sido muy observadora y me llamó la atención algo que hacía uno de los acompañantes, que siempre se sacaba del pecho un escapulario y cada cierto tiempo lo besaba con tanta ternura susurrando algo. Ya llegando la madrugada, el pollero nos detuvo en una zanja y nos dijo que debíamos parar y meternos en ella para descansar. Como pudimos, sacamos las bolsas de basura, ya que debemos pasar desapercibidos, y allí se encontraba todo tipo de animal ponzoñoso. Por si las dudas, todos debíamos cubrirnos muy bien por lo mismo. Después de unas 4 horas, el cansancio derribó a los más fuertes del grupo, y ya solo se escuchaban los ronquidos. A un lado estaba el pollero doblado de sueño, pero alrededor observé a lo lejos una figura que me llamaba. No sabía ni qué pensar, y el calor ya se sentía más sofocante con la salida del sol. Me encontraba angustiada, no sabía si era una persona migrante como nosotros, pero de algo estaba segura, y es que pedía ayuda. Esa figura estaba a unos 500 metros de donde estábamos, pero me llamaba insistentemente. Yo no recuerdo haber caminado hasta ella, pero en un abrir y cerrar de ojos me di cuenta de que estaba parada frente a esa figura que parecía ser una mujer, pues ya se encontraba de espaldas. Cuando intenté hablarle, no sé qué sucedió, pero me desmayé. Pasaron unos 20 minutos tal vez, y tan pronto me recuperé abrí los ojos. Me eché un poco de agua y ya no había nadie a mi alrededor. Me asusté muchísimo, pero recordé las palabras del pollero. Si algo sucede, deben seguir en línea recta. Agarré todo lo que llevaba conmigo y caminé lo más rápido que pude. No recuerdo cuánto tiempo fue porque me caí varias veces, ya que la angustia de no encontrar a nadie en el camino me desesperaba. Completamente angustiada y llena de nervios, cada vez que me caía, solo me levantaba y me inundaba todo tipo de pensamientos. Tal vez pasó una hora cuando a lo lejos vi a un grupo. Corrí a todo pulmón para integrarme a ellos y efectivamente era el grupo donde venía. Pero mi pollero ya no estaba entonces. Tuve que darle una cantidad mínima a otro coyote que se encontraba allí y convencerlo de que me pasara. Él nos trasladaría a una casa para hacer el levantón, que es cuando otro pollero nos lleva a otra casa de seguridad y recibe el total del pago por el cruce de un familiar que se encuentra allá en Estados Unidos. En mi caso, una prima me haría ese favor. Ya integrada a la caminata, le pregunté a uno de mis compañeros lo que había sucedido, y él me dijo que no se dieron cuenta de que yo no estaba con ellos, ya que se levantaron deprisa porque escucharon a una motocicleta rondar por la zanja. Pensaron que era la migra y había que correr para salvarse. Bueno, tan pronto nos recuperamos, sacamos un poco de comida y tratamos de recuperarnos con algo de energía. Descansamos y esperamos a que otra vez se ocultara el sol, ya que quemaba mucho. Realmente es muy difícil caminar así. Le conté al pollero lo que me había pasado y éste me dijo que si llevaba algún santo entre mis pertenencias, que lo sacara, ya que muchas almas rondan por el desierto, porque no todos tienen la suerte de sobrevivir a esa travesía. Me quedé pensando y fui caminando con la certeza de que lo que me había sucedido
era una señal de que debía llegar sí o sí al otro lado. Mi familia era mi fortaleza. Poder darles una mejor vida y ser ese soporte me mantenía con energía. Al pasar las horas, otra vez nos integramos en el camino desierto. Todos caminábamos al unísono y a plena oscuridad, cuando de pronto escuché unos silbidos y se lo comenté a uno de los compañeros, pero éste ni me hizo caso, ya que cada quien iba sumergido en sus pensamientos, preocupaciones, dudas e incertidumbre. Quise ignorar esa especie de alucinación, pero cada vez se lograba escuchar más cerca. Mi corazón saltaba en mi pecho cada vez que esto sucedía, y sin más, el pollero nos dice que nos detengamos y que debíamos sacar todas las pertenencias que llevábamos, ya que un grupo de asaltantes nos había interceptado, y los silbidos eran la señal. Inmediatamente escuché todo tipo de lamentos, ya que el agua era una provisión muy valiosa entre todo lo que llevábamos. Nos despojaron de todo, pero justo ahí alguien me agarró de la mano y no sé cómo salí de esa terrible situación. Una mujer de cabello largo me tomó de la mano, pero solo veía su silueta. Casi no miraba nada por la oscuridad. Quería gritar, pero no podía. Sentí mucho miedo, me faltaba el aire y sentía escalofríos por todo el cuerpo, pero también me sentía agradecida por haberme librado de esos supuestos asaltantes. En un momento agarré valor y le dije: ¿qué quieres de mí? Ella seguía caminando y sin decir una palabra. Me jalaba. Yo quería zafar mi mano, pero no podía. Era alguien muy fuerte. Entonces recordé que antes de desmayarme, alguien me llamaba y creo que era la misma figura femenina. Quizás quería mi ayuda. Llegué a un punto en el que no recuerdo cuánto tiempo caminé, pero desperté y revisé si tenía mis pertenencias y efectivamente ahí estaban. En ese momento me percaté que no estaba sola. Me di cuenta que había más personas. Cuando abrí bien los ojos, vi que el grupo con el que viajaba se encontraban a la par mía. Todos estaban en una especie de sonambulismo e inconsciencia. Debía ser muy temprano, ya que todo estaba muy claro. Percibí un fuerte olor indescriptible que invadía el lugar. Probablemente era la mezcla de sudor y brebajes que algunos usaban para mantenerse despiertos, aunque era muy fuerte. Como pude me levanté y le avisé al pollero, pero fue en vano, ya que también se encontraba en ese estado. Lo que me pareció más extraño es que todos tenían sus pertenencias, como si los supuestos asaltantes no se hubieran llevado nada. Empecé a destapar el agua de todos y les lavé la cara y las manos. En fin, trataba de acercarles alcohol a la nariz para despertarlos, pero todos seguían casi desmayados. Cuando llegué al compañero que había llamado mi atención por la ternura con la que sacaba el escapulario, observé muy bien su rostro. Lo lavé, pero parecía haber sido rasguñado. Le lavé las manos y también las tenía rasguñadas. Me coloqué junto a ellos esperando a que despertaran de ese estado, y como pude, me turné para darles sus provisiones, racionando la comida. Cayó la noche y despertaron, pero no caminamos nada, puesto que aún no tenían la fuerza suficiente para seguir. Decían estar mal, no se les entendía y hablaban como drogados. Cansada, se me ocurrió rezarles a cada uno en el oído, y efectivamente funcionó, pues iban saliendo poco a poco de ese estado. Al ser la única con la conciencia lúcida, decidí velar y estar muy atenta a cualquier cosa que sucediera. Pasada la medianoche en la oscuridad, vi como una figura muy alta femenina nos atraviesa a cada uno, tratando de robar la poca energía que nos quedaba, y me doy cuenta que era la misma mujer que me salvó y me llamó los días anteriores. Grité con todas mis fuerzas
¿qué quieres de nosotros? Pero no me respondió. Luego se posó frente a cada uno de los hombres y les sopló algo en sus bocas. Me quedé atónita en esa oscuridad y me aferré a mi medallita. Empecé a rezar un Padre Nuestro, aunque se me quebraba la voz y me era difícil continuar por el miedo del momento. De pronto, esa mujer se puso frente a mí, así que cerré mis ojos. Rezaba a todo pulmón y de repente escuché cómo el pollero le gritó: «¡Lárgate de aquí!», tirando con la poca fuerza que le quedaba una botella que tenía supuestamente agua bendita. En ese momento sentí como ese ser disminuyó su fuerza. Les dije a todos que me acompañaran a rezar y así lo hicieron. Justo en ese momento me desmayé. Al amanecer sentí cómo me lavaban la cara y vi cómo me llevaban cargada también. Fue raro, pero sentí alegría. Sin pensarlo, me gané el respeto de todos esos hombres que no conocía, pero resguardaban cada una de mis pertenencias, aunque eso implicara una carga más para ellos. Cerca de la carretera, recuperé mis fuerzas y el pollero nos dijo que debíamos esperar una camioneta que haría el levantón a la casa de seguridad. Me sentí aliviada al saber que estaba cerca de cumplir mi meta. Tan pronto nos sentamos a descansar, se acercaron 2 minivan y nos ordenaron meternos rápidamente. Manejaron a toda velocidad hasta llegar a una casa que estaba escondida con la naturaleza del lugar, por eso pasaba desapercibida. Nuestros rostros cambiaron a felicidad después de todo lo que pasamos para llegar allí. Al rato, el pollero iba avisando a cada uno qué era lo que procedía, puesto que las familias hacían el pago de cada uno de los viajeros y poco a poco el cuarto se iba vaciando. Me angustié al ver que ya solo quedábamos yo y el compañero del escapulario. Las horas transcurrieron y saqué conversación con él para no sentir tanta angustia, y le pregunté sobre lo que había pasado. Él me dijo que no lo recordaba. Nos quedamos dormidos ya que era la primera vez después de 4 días de haber salido al desierto que dormíamos bajo un techo y con seguridad, por así decirlo. De repente tocaron a la puerta y nos despertamos. Era como la medianoche, pero al abrir la puerta no había nadie. A los minutos volvieron a tocar y otra vez abrimos, pero otra vez no era nadie. Pensamos que el pollero nos estaba jugando alguna broma. Con una linterna que casi no alumbraba, nos decidimos a salir e ir a buscar al pollero, pero la casa parecía vacía. Creímos que podría ser por seguridad, ya que estábamos tan cerca de cruzar a nuestro destino. Al volver ahí, estaba la figura de la mujer que nos persiguió todo el desierto. Mi compañero empezó a hablarle en un lenguaje que yo no entendía, y la mujer lloraba cada vez que él le hablaba. Se salió muy enojada de la casa y de pronto nos llegó un fuerte olor a quemado. Aparentemente provenía del sótano donde estábamos. Cuando me di cuenta, mi compañero ya se encontraba en el suelo otra vez, con rasguños por todos lados. Le mojé la cara hasta que despertó. Le comenté lo que había sucedido y me dijo: «Ahora todo tiene sentido. Mi mujer no quería que viajara porque ella pensaba que la iba a abandonar y la dejaría sola con los niños. Ella tuvo que acudir con la bruja del pueblo porque lo más extraño fue que al darme este escapulario sentí un gran cambio en mi energía. Esta cosa debe de estar maldita». Se lo quitó de inmediato, sacó unos cerillos y lo quemó. En ese momento se escuchó un grito horrible como si alguien hubiera sido lastimado. A los 10 minutos aproximadamente llegaron por nosotros, pues nuestros familiares habían realizado el pago de la deuda. Hoy la situación ha cambiado para nosotros los migrantes, pues los hermanos mexicanos ya casi no cruzan a los Estados Unidos,
porque en su país están encontrando mejores oportunidades. Eso nos pone las cosas más difíciles a los que venimos de Centroamérica y Sudamérica, pues ahora no solo debemos cruzar la frontera a Estados Unidos, sino también la frontera a México. Ojalá algún día también todos nuestros pueblos puedan tener ese hermoso privilegio de prosperar en su propia tierra, ya que aquí en los Estados Unidos la situación cada vez se pone peor y creo muchos prefieren emigrar a México ahora. Por mi parte, ya no volví a saber nada de mis compañeros mojados, pero recuerdo a cada uno de ellos y les deseo lo mejor en donde quiera que estén. Hola, historias de terror. Tenía muchas ganas de compartir mi relato con ustedes y pues bueno, aquí está. Esta historia me la contó uno de mis tíos. Me cuenta que cuando él era joven tenía el famoso sueño americano, ya saben, ir a los Estados Unidos a trabajar y ganar en dólares. Dice que estuvo juntando el dinero por un buen tiempo para poder irse, hasta que un día por fin lo logró. Se llegó el tan esperado día. Se encontraba en la frontera ya. La persona encargada de cruzarlos, una persona grosera que no respetaba nada, les decía que en el desierto cada quien se hacía responsable de sí mismo y que él no sería culpable si alguien se quedaba atrás. Y así iniciaron con la caminata. Cuenta mi tío que para él fue algo complicado a pesar de que vivió en el campo toda su vida. Había chicos más jóvenes que venían con ellos en el grupo. Hacían caminatas de hasta 5 horas y después se detenían a descansar. Una noche, aunque no parecía buena idea, decidieron que era el mejor momento para avanzar, para seguir caminando. Así no los podrían ver y aparte hacía menos calor. Estaban avanzando cuando a lo lejos escucharon unas risas. Se percibía como si fueran varias personas y enseguida se detuvieron. Se metieron bajo unos matorrales pensando que más adelante habían personas. En ese momento no se puede confiar en nada. Creyeron por un instante que podrían ser delincuentes o incluso la migra. Las risas no paraban, se escuchaban como si tuvieran una fiesta, obviamente sin música. El coyote dijo que no se detuvieran porque no podían retrasarse más. Ellos sentían que con cada paso que daban se alejaban de aquellas risas. Trataron de darle la vuelta a ese ruido. Cuando sintieron que ya estaban lejos, el coyote les dijo que corrieran lo más rápido que pudieran. Él lo hizo y todos lo siguieron, sin fijarse por dónde pisaban, y de pronto, sin darse cuenta, llegaron a un lugar muy extraño. Había un círculo hecho de huesos. Mi tío esperaba que fueran de animales, y en la orilla del círculo habían velas muy pequeñas que apenas se alcanzaban a ver. De repente empezaron a salir personas de todas partes. Ahí mi tío se dio cuenta de lo que pasaba. Estaban en una especie de ritual. El coyote, sin decir nada, empezó a correr alejándose de todos, así que todos los demás trataron de seguirlo y aquellas personas también corrieron detrás de ellos. Al parecer no querían que se salieran del círculo y después de todo el alboroto, mi tío se dio cuenta de que se había quedado solo en medio del desierto. Cuenta que más adelante se metió en medio de unos matorrales a esperar el amanecer, pero mientras estaba allí escondido, muy cerca pasó corriendo una de esas personas que traían túnicas blancas, por cierto. Dice que de pronto se detuvo y en eso escuchó un fuerte grito. Ahí vio cómo esa persona se elevó en el aire y cuando estaba a unos 4 metros de altura, se convirtió en una bola de fuego. Toda la noche se quedó allí escondido. Esa era la mejor opción, pues parecía que no lo habían visto. Pero toda la noche escuchó gritos, horribles gritos de hombres y mujeres. Dice que sin darse cuenta en algún momento se quedó dormido. Al día siguiente, después de ya no escuchar nada, se puso en marcha. Su instinto más o menos le dijo para dónde caminar. Así continuó un buen rato, cuando de pronto escuchó que le chiflaban. Con miedo y sin saber nada se escondió. En eso, una voz en tono bajo le dijo: «¡Ey! ¡Ey! ¡Voltea!».
Mi tío giró la cabeza y ahí vio al coyote con 3 personas más, quienes se escondían con él bajo unos árboles. Sintió un gran alivio al verlos. El problema era que ya solo eran 5 y en el grupo venían 9 personas. Sin embargo, ya no podían esperarlos porque no querían arriesgarse a volver a toparse con esas personas, así que siguieron con su camino. Para no hacerles la historia más larga, al final llegaron al otro lado, pero mi tío se quedó con la duda de qué eran esas personas y sobre todo, qué pasó con los otros 4 integrantes del grupo. ¿Esas cosas se los llevaron o solo se perdieron en el desierto como tantos más? Espero que todos se encuentren muy bien. Esta historia es algo que me sucedió la vez que crucé por el desierto para ir a los Estados Unidos. Mucha gente cuenta historias sobre ese desierto, ese que comparten México y los gringos. Dicen que ahí se han visto brujas, nahuales, ovnis y un sinfín de cosas aterradoras. Yo pensaba que todo eso solo eran cuentos fantásticos y nada más, hasta que me tocó comprobar por mí mismo que no se trata de simples cuentos. Fue en el mes de diciembre. Un amigo y yo decidimos cruzar la frontera para buscar un mejor futuro para nuestras familias. Recuerdo que aquella ocasión ya estaba por oscurecer. El cielo se veía rojo. Daba la impresión de que estábamos en otro planeta. Pasaron las horas y cayó por completo la noche, y con esta empezamos a escuchar unos gritos a lo lejos. No sé si en todos lados exista la famosa Llorona, pero se escuchaban los lamentos de una mujer que lloraba y se lamentaba desesperada. El coyote, tal vez con la experiencia que ya tenía, dijo que pasara lo que pasara, no debíamos hacer caso a esos gritos y que siguiéramos nuestro camino. Íbamos con las linternas apagadas, era muy poco lo que se veía y de pronto se volvió a escuchar un fuerte grito. Sin embargo, conforme seguíamos caminando, se iban quedando atrás los lamentos, pero yo en lugar de sentirme mejor, me sentía cada vez más nervioso, porque ya saben lo que dicen las malas lenguas, que si escuchas a la Llorona lejos, significa que está cerca. Con cada paso se escuchaba más lejos aquella mujer, entonces traté de poner atención y enfocarme en otra cosa, como en no caerme entre las piedras y espinas. Un poco más adelante en una roca se miraba un bulto arriba. Por la oscuridad no se veía muy bien. Mi amigo, creyendo que tal vez se trataba de alguna persona abandonada por su grupo, le empezó a hablar, pero esa cosa no le hacía caso. Entonces el coyote con su linterna alumbró al lugar donde estaba esa figura. Se trataba de una mujer. Tenía las manos en la cara y su pelo le cubría todo el rostro. Estaba llorando, pero al sentir la luz se levantó, y fue cuando vimos lo que era, pues no tenía pies, era como si flotara. Allí el coyote dijo alterado que nos escondiéramos sin hacer ningún tipo de ruido. Aquella mujer nunca se quitó el pelo de su rostro y se escuchaba como cantaba una especie de melodía siniestra. Nunca volteó a vernos y se fue adentrando poco a poco en el desierto. Miré a los demás compañeros con sus manos tapándose las bocas para evitar hacer algún ruido. No les voy a mentir, yo también estaba con las bolas en la garganta. En ese momento el coyote nos dio la señal para continuar. Durante un rato seguimos escuchando sus lamentos y ese canto espeluznante. Luego de alejarnos considerablemente, el coyote nos dijo que esa mujer pena por el desierto, pero que si nadie lleva niños pasa lo que vimos, no hace caso y se aleja, pero que si hay algún niño entre el grupo, entonces ataca a todos para poder llevarse a los niños, y nadie vuelve a verlos jamás. Muy buenas a todos. Este relato me sucedió hace algún tiempo. Fui con un par de amigos al desierto de Sonora. Fuimos de cacería. Se supone que sería una cacería de 3 días solamente. Cuando llegamos al lugar, lo primero fue instalar un campamento. Llegamos de mañana. El sol apenas estaba saliendo, así que teníamos el resto del día para salir a buscar nuestra presa. Estuvimos todo el día en busca de tan anhelado trofeo, pero al poco rato nos dimos cuenta de algo muy extraño.
que no había nada de animales, solo algunos lagartijos y pajarillos. También nos percatamos de que había animales grandes muertos, mutilados. Encontramos un venado, un coyote y también una cierva. Creímos que tal vez era obra de algún puma o algo así, ya que se veía como si a todos les hubieran desgarrado la piel. El primer día no vimos a ningún animal, ni uno solo. Caminamos por horas y nada. Al caer la noche regresamos al campamento. Teníamos una casa de campaña grande, de esas donde caben muchas personas. Estábamos dormidos los tres, y en eso sentí como uno de mis amigos me movió para despertarme. Me tapó la boca en el instante en que le iba a reclamar, y al oído me susurró que afuera de la casa andaba un animal, posiblemente un ciervo, ya que escuchó atentamente sus pasos. Agarramos el rifle para salir. Yo fui el primero en hacerlo, y mi amigo me siguió detrás. Me asomé, pero no había nada. Salimos por completo los dos, y de repente, a unos 10 metros de donde estábamos, se empezó a mover la maleza. Entonces, con una lámpara, alumbramos hacia aquella zona, y lo que vimos nos dejó congelados, pues había un señor. Este se encontraba en cuclillas, estaba de espaldas, no traía camisa, y se le podía ver toda la piel descubierta. Incluso se le alcanzaban a ver los huesos. Traía un sombrero puesto. En eso yo le grité: «Señor, señor, ¿se encuentra bien?». En eso aquel hombre se levantó del suelo. Nos quedamos paralizados al ver que medía más de 2 metros. Sus extremidades eran muy largas, se le podían ver los huesos. No podíamos creer lo que veíamos. Ahí, ese hombre se dio la vuelta y pudimos ver que su rostro era algo espantoso. Tenía unos ojos grandes y completamente negros, una nariz enorme y puntiaguda, pero su boca es lo que jamás podré olvidar, pues tenía una sonrisa macabra, sus dientes picudos y putrefactos. En ese momento lo único que pensé fue en salir de ese lugar. Nos metimos corriendo a la casa de campaña para despertar al otro compañero, que seguía dormido. Le dijimos que nos fuéramos cuanto antes. Él no entendía nada, pero nos hizo caso. Al salir, notamos que esa cosa ya no estaba. Esa misma noche nos retiramos del lugar. Nuestro amigo no pudo creernos lo que le contamos, pero mi otro compañero y yo sabemos bien lo que vimos. Nunca más regresamos al desierto, e incluso se nos quitó el gusto por la cacería. Hasta hoy sigo sin saber qué diablos era esa criatura horrible, y sobre todo, ¿por qué no fue tras nosotros? ¿Acaso fue una ilusión, o simplemente no le importamos y nos dejó ir? Es una pregunta para la que nunca tendré respuesta. Amigos, ya por último, antes de despedirme, quiero dejarles mi número de teléfono para que me puedan contactar por ahí, ya que he notado que en varios videos me preguntan cómo pueden hacerme llegar sus historias. Supongo que se les puede dificultar un poco a algunas personas mandarla al correo o a la página de Facebook, que es donde recibimos normalmente todas las historias que nos mandan. Se los estaré dejando en la descripción del video. Ahí pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por llamada o me pueden enviar un WhatsApp junto con su historia. Sin más que agregar, me despido. Ya saben que yo soy su amigo Gerardo y nos vemos en la siguiente historia.